Vamos a empezar entonces. Eh, este día pues vamos a ver generalidades de cáncer de pulmón, de células no pequeñas. Vamos a empezar con ese tema. Vemos que este tema es bastante amplio, un vasto tema que, pues como dijera el libro de Vita, se va pues a abarcar lo máximo posible, pero quizás faltarían muchos temas o subtemas que faltarían por tocar. Ajá. Bueno, los objetivos de la clase son conocer la epidemiología del cáncer de pulmón, cómo estamos a nivel mundial, cómo estamos aquí en México, el lugar que ocupa el cáncer de pulmón a nivel de México. También es importante mencionar los factores de riesgo relacionados al cáncer de pulmón y la clasificación e histopatología del cáncer de pulmón. También su presentación clínica y estadiaje según el TNM del cáncer de pulmón. ¿Sí? Vamos a empezar con la epidemiología. Según el DeVita, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Sin embargo, esto es diferente en México. Solo el 19% de todos los pacientes, 19% de todos los pacientes con cáncer de pulmón están vivos a 5 años después del diagnóstico, lo que incluye a pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces, eso quiere decir la alta mortalidad que tiene ese paciente. Solo el 19% a los 5 años están vivos. Entonces, aquí también ya estamos empezando a hablar de cómo se divide el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón lo podemos dividir en células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas, que fue una pregunta del examen. Bueno, aquí hay una gráfica de Globocan 2018 y nos dice el número estimado de casos nuevos, la incidencia en el 2018 en todo el mundo, de todos los cánceres, en ambos sexos, en todas las edades. Si vemos aquí este diagrama, gráfico, en los otros cánceres van a ocupar el 46% juntos. Sin embargo, después de ellos continúa el cáncer de pulmón, entonces es bastante frecuente, ¿no? El cáncer de pulmón que tiene pues el 11.6% de incidencia. Y posteriormente pues siguen los demás cánceres, como vemos el cáncer de colon, el cáncer de mama, de próstata, estómago, ¿sale? Entonces, vamos viendo todos estos. Posteriormente, el número estimado de muertes en el 2018 es igual, son datos del Globocan 2018 en todo el mundo, todos los cánceres, ambos sexos, de todas las edades. Igual, nuevamente, el de pulmón con 18.4%, ¿sale? Entonces es bastante frecuente este cáncer. Otro dato también del Globocan, número estimado de casos, la prevalencia en un año, en el 2018 en todo el mundo, y nos está hablando de ambos sexos, de todas las edades. Y aquí vemos que otros cánceres ocupan pues, juntos el primer lugar. Sin embargo, el cáncer de pulmón está en el quinto lugar, ¿sale? Entonces, pues sí es la importancia de por qué hablar de cáncer de pulmón. Ahora, el número estimado de nuevos casos en el 2018 en el mundo de todos los cánceres, y ahora estos gráficos nos van a dar de hombres y mujeres. En los hombres, pues si se dan cuenta en esta imagen del lado derecho, vemos que el hombre pues ocupa pues prácticamente el primer lugar. Sin embargo, en la mujer pues ya ocupa el cuarto lugar, que es con un 8.4%, ¿sale? Esos son los estimados para 2018, que son lo último de datos que tiene Globocan. Y luego, ahora, de los estimados, viene el número estimado de muertes en el 2018, eran en el 2018, de hombres y mujeres.
Para hombres, si nos damos cuenta, es en un segundo lugar después de otros cánceres y continúa el cáncer de pulmón. Pero para mujeres es no, sería aquí el segundo en mama y el tercero de cáncer, el cáncer de pulmón. ¿Sale? Posteriormente, el número estimado de casos nuevos en el 2018 pues por continentes en ambos sexos y todas las edades. ¿Vale? Si nos damos cuenta, pues prácticamente Asia es el primer lugar, Europa el segundo, Norteamérica el tercero, y pues América Latina y el Caribe, pues el cuarto. Entonces, el número estimado de muertes en del 2018, igual en ambos sexos. Igual, estamos aquí primero Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, África y Oceanía. Ahora estamos viendo este gráfico en México, el número estimado de casos nuevos en el 2018, de de todos los cánceres en ambos sexos y todas las edades. Si nos damos cuenta, pues igual, ¿no? Primero pues, va a continuar el de mama, próstata, colon, tiroides, cervicuterino y posterior continúa el cáncer de pulmón con un 4.1%. Ahora, en ambos sexos, muertes en el 2018. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta anteriormente, pues había quedado un poquito más abajo el cáncer de pulmón, como caso, si se dan cuenta aquí, como un número de casos nuevos, pero ahora como muerte, pues ya avanzando, ¿no? Es en el quinto lugar. Aquí los gráficos, igual números estimados de casos nuevos en el 2018 en hombres de este lado y mujeres de este lado. En hombres, si se dan cuenta, pues primero sería el de próstata, posteriormente el colon recto, el de testículo y continúa con el pulmón. Y en el de mujeres, el primero pues es el de mama, tiroides, el uterino, el cuerpo del útero, colon recto y casi prácticamente pues no aparece el cáncer de pulmón. Igual para muertes, igual próstata, el primero para hombres, segundo es el de pulmón. Y en mujeres, el de mama primero, segundo cervicuterino, tercero el de hígado, colon recto, estómago, y es por último, pues ahí que está presente el cáncer de pulmón. Después de esto, pues hablaríamos de los factores de riesgo. Stephanie, ¿crees que podrías hablar de los factores de riesgo? ¿A qué nos referimos? Con clase social, ¿a quién les da más este cáncer? El estilo de vida que se lleva, la ocupación, en qué ocupaciones se puede presentar más, si el tabaquismo es un factor de riesgo o un factor protector, o los antecedentes personales. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Estefan? Sí, doctor. Mire, principalmente lo que conocemos es que cáncer de pulmón pues está asociado fuertemente a tabaquismo. Hasta el 80% de pacientes que fuman pueden llegar a tener un cáncer de tipo no microcítico. Por ejemplo, en los antecedentes personales, pues también, bueno, hay factores modificables y no modificables de riesgo. En los antecedentes personales, pues también el tener un familiar asociado a cáncer de pulmón, pues nos puede llegar a ocasionar como también ser portadores de ese tipo de cáncer. No está fuertemente ligado, pero sí está asociado. La clase social, pues generalmente está más asociado a los hombres, pero actualmente pues tanto mujeres como hombres tienen el mismo riesgo por el fumar. Estilo de vida, hay personas que están asociadas o que tienen trabajos donde están expuestos principalmente pues a asbesto, que está asociado a mesotelioma, que es un tipo de cáncer también pulmonar, por ejemplo, a silicio, asbesto,
pueden dar un tipo de neumonitis química, pero generalmente asbesto está asociado a mesotelioma, Sí, que eso gracias, también Stephanie. está relacionado a la ocupación, doc. Exactamente. El medio ambiente, la contaminación ambiental, creo que eso es como los principales factores. Bueno, entonces, sí, como dices, Stephanie, todos esos factores de riesgo que tú mencionas, pues sí, nos van a llevar al cáncer de pulmón. Vamos a ver uno por uno. Posteriormente, continuamos. Para el fumar, pues desde la historia, desde 1912, Adler planteó una relación del tabaquismo con el cáncer de pulmón. Él hizo varias autopsias y refiere que menos del 5%, refería pues que menos del 5% se debían al cáncer, el fumar pues estaba relacionado con el cáncer de pulmón. Posteriormente, en 1950, pues se establece en esa asociación. Ya entonces dije, no, pues sí, realmente el fumar te condiciona cáncer de pulmón. Y posteriormente, pues el grado de exposición en 1951 lo confirma, ¿no? Graham lo confirma y dice, bueno, si es cierto, fumar te causa o te puede causar cáncer de pulmón. Entonces, uno de los principales o el mayor factor de riesgo para tener cáncer, pues es fumar. Y eso es, pues sigue siendo la intervención más poderosa, ¿no? Si al paciente lo deja lo educamos para que deje de fumar, pues es una intervención más poderosa para que el cáncer de pulmón pues vaya disminuyendo. El tabaquismo, esto se presenta en el 80-90% de los casos en hombres y en mujeres del 50 al 80%, como lo comentaba Stephanie, pero pues últimamente se han equiparado esos porcentajes, ya que el hombre y la mujer prácticamente pues fuman los mismos cigarros o paquetes de cigarros, ¿sale? El 10 al 15% de los fumadores desarrollará cáncer en algún momento. ¿Sale? Tiene un riesgo relativo, es bastante amplio, bastante grande, ¿no? De 10 hasta 30. Su relación a intensidad y duración, se relaciona con intensidad y duración. Y los exfumadores, más de 15 años, que hayan suspendido más de 15 años, eso va a disminuir un 80, un 90% del riesgo de padecer cáncer de pulmón. Entonces, pues les comentaba, ¿no? Pues es la intervención más poderosa para disminuir cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué pasa con los familiares o pacientes o personas que están relacionadas o que conviven con un fumador? Es un tabaquismo pasivo, tiene un riesgo relativo pues, de 1.4. No es tan severo como si tú fueras el fumador principal, pero pues sí, también sí te eleva el riesgo. Y del 17 al 25% de los casos de no fumadores. Ahora, a ver, alguien que me comente que quiera participar, ¿cuáles son los principales agentes que tiene un cigarro? Hola, doctor Uriel. Como lo mencionó anteriormente, pues el tabaquismo se ha descrito que hasta está asociado hasta el 90% pues, del cáncer pulmonar. De hecho, en la literatura está descrita que una persona que fuma una cajetilla diaria durante 40 años, tiene alrededor de 20 a 30% más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Prácticamente junto con el asbesto, son los dos más importantes. Algunos factores genéticos, dietéticos, también por ahí. Yo creo que a lo mejor habla un poquito más adelante. Con respecto a la pregunta que mencionó, doctor, pues el cigarro está descritas pues, alrededor de 100 a 130 componentes distintos. Los principales, pues son algunos que están descritos muy bien como carcinogénicos,
en la tablita que usted tiene ahí en su diapositiva, pues mencionan el benzopireno, dibenzatroceno, nicotina, nitrosamidas, camecol, algunas no identificadas, metales pesados como níquel y cadmio, pues muchos de ellos pues carcinogénicos. Así es, Levi, muchas gracias. Como comentaba Levi, sí, son bastantes los agentes pues que contiene un cigarro. Varios de esos pues tienen varias sustancias como el mesopireno, la nicotina que causa adicción, alquitrán y entre otros tipos de sustancias. Entonces, por eso es importante también conocerlo, ¿no? Que alguno de estos componentes no precisamente van a causar un cáncer de pulmón, sino también pues, son tóxicos para adquirir algún otro tipo de cáncer. A ver, en pacientes no fumadores, en mujeres es el género que más es propenso a padecer cáncer de pulmón. ¿Tales? Bueno, esto va a ser a secundario, pues, agentes ambientales, ¿vale? Como son los hidrocarburos aromáticos, otra vez en no fumadores. La incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores, pues, va desde 14.4 a 20.8 por cada 100.000 habitantes. Y pues esta es la séptima causa de muerte por cáncer. Entonces también, ¿no? La predisposición genética, refiere el libro que el 16% de riesgo, 16% de riesgo de por vida en fumadores permanentes, el 300.000 muertes al año en pacientes no fumadores y pues tiene genes de alta y baja penetrancia y como comentaban anteriormente, los familiares de afectados, el de primer grado pues va a tener un riesgo de 2.4 a 2.69 de un riesgo relativo, por favor. Eso. Hay un metaanálisis, encontré un metaanálisis que en conclusión de esto, pues muestra que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta si hay si hay un familiar de primer grado con cáncer de pulmón. Esto es un Utrillo de 1.63 y aumenta aún más si había dos o más miembros de la familia que tienen cáncer de pulmón. Entonces, esto casi aumenta al 3.6%. Entonces, pues sí, es un riesgo que tengamos un familiar o varios familiares que tengan cáncer de pulmón, con el diagnóstico de cáncer de pulmón. Ahora, hay una clasificación de carcinógenos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, en donde agrupa, son 5 grupos. En el grupo 1, pues esto refieren ellos que son carcinógenos para los humanos. En el grupo 2A son sustancias que probablemente sean cancerígenas para los humanos. En el grupo 2B, posiblemente cancerígenos para los humanos. En el grupo 3, cancerígenos pero no clasificable. Y en el grupo 4, probablemente no cancerígenos para humanos. Y en el grupo 1, pues, como estamos viendo aquí, el alcohol pertenece a este grupo, el grupo 1. El consumo concomitante de tabaco también pues aumenta el riesgo. En un estudio pues también de 2.548 casos de cáncer de pulmón, en no fumadores se ha presentado el 78% de mujeres, ¿sale? Y eso refiere que de 10 al 19.9 gramos día de consumo de alcohol, pues nos va a llevar a un riesgo de cáncer de pulmón, un traído de 0.79, ¿sale? La dieta. Hay dietas con factores protectores, bueno, que nos ayudan como a prevenir
el cáncer de pulmón y hay otras con un factor de riesgo importante. Esto no ha estado muy claro en sí, pero se ha descrito que hay unas dietas que pues sí te protegen. Por ejemplo, las dietas altas en vegetales y en vitamina A te provocan un factor protector, y los factores de riesgo pues es y consumo excesivo de carnes rojas y de carotenoides, ¿sale? Entonces, si hablamos de dieta, hay factores protectores y factores de riesgo. Ocupación o medio ambiente. El 10% de casos por exposición ocupacional pues se deben al asbesto, al gas radón, a la radiación en medicina. Esta refieren que es acumulativa. O sea, si te radian un día y posteriormente 3, 4 días posteriores, pues se va acumulando, ¿no? Este riesgo. Entonces, también se ha visto que en pacientes o en la actualidad que tienen los pacientes mayor esperanza de vida, se ha diagnosticado más este tipo de cáncer. En el EPOC per se es un factor de riesgo. No está bien definido, pero hay una mutagénesis a través de la activación de la vía de la inflamatoria, que es el factor nuclear kappa beta. Eso se justifica que hay una inflamación crónica y eso te va a condicionar o va a ser como un factor para que te dé el cáncer de pulmón. También este estudio de corte poblacional, en donde pues informan que ciertas patologías del pulmón te van a aumentar o tienen posibilidades de padecer cáncer de pulmón. Un radio de 8.25 en comparación de los controles, o sea, en comparación de los pacientes que no habían fumado nunca en la vida. El radón refieren que de 10 al 15% de los casos de cáncer de pulmón se debe a este material. Naturalmente se encuentra en el suelo, se encuentra pues en uranio y se va transformando en radón. Ese radón pues se encuentra en los techos de las casas, a veces en el suelo, en minas, en edificios y pues, en casas habitación. Entonces, pues no hay que menospreciarlo porque sí causa, pues es del 10 al 15% de las causas de cáncer de pulmón. ¿Cómo lo hace? Pues refieren que hay una ruptura de la cadena de ADN, también daño oxidativo del DNA, un riesgo relativo de 1.12. El periodo de latencia es a 15 años. ¿Sale? Las ocupacionales. Hay, por ejemplo, el humo de diésel, que mujeres que no fuman, pues eso va a ser un factor de riesgo bastante elevado, 3.2%, el riesgo relativo de 3.2, el arsénico de 1.56, berilio, el cadmio, el cromo, el níquel, el asbesto, el silicio. De todos estos, el asbesto es el más común. ¿Sale? Ahora, va a depender, bueno, vamos a encontrar mutaciones oncológicas en el cáncer de pulmón, ¿sale? Para células no pequeñas, ¿sale? Entonces, hay varias mutaciones en los genes del KRAS, el EGFR y algunos otros como el ALK. El ALK, por ejemplo, pues es una quinasa del linfoma anaplásico, y el EGFR es un receptor de crecimiento epidérmico. Lo menciono aquí porque si se dan cuenta, el KRAS pues, es de las principales mutaciones que se ven en el cáncer de pulmón, hasta un 25%. Las demás no son identificables, pero este KRAS es un 25%. Y hay un tratamiento específico para esas personas que tienen pues, la mutación del KRAS, y el tratamiento para eso sería el osimertinib. Entonces, para que vayamos viendo, ¿no? Si un tratamiento, un paciente que tiene una mutación del KRAS, pues le damos un tratamiento de primera línea. Ahora,
si tiene mutación, que es del ALK, que es la quinasa del linfoma anaplásico, pues también tiene su tratamiento específico. Y el tratamiento específico de esta mutación, pues es el letinib. Pues también ayuda prácticamente en el tratamiento coadyuvante de los pacientes que tienen esas mutaciones. Hablando de la histopatología, hay varias clasificaciones, últimas clasificaciones según la OMS en el 2015, la basada en la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, la AST, la American Society Thoracic, y de la Organización Mundial de la Salud, también de la Sociedad Europea Respiratoria. También hubo cambios con respecto al 2004, que era la última clasificación, mayor, en donde pues en este momento pues refieren que debemos usar más la inmunohistoquímica, mayor uso de estudios genéticos o moleculares. También pues les comentaba que si había alguna de esas alteraciones, pues le daríamos tratamientos específicos. También hay un nuevo abordaje para el adenocarcinoma, lesiones precursoras y carcinoma invasor. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la clasificación del cáncer de pulmón de células no pequeñas? Bueno. Pero, bueno, ¿me escucha, Doc? Sí. Bueno, creo que se refiere a que se clasifican adenocarcinoma, que regularmente es el 40%, el epidermoide, células grandes y pues los no clasificables, ¿no? Claro. Así es, que fue una pregunta del examen, entonces vamos a ver pues, prácticamente alguno de ellos, ¿sale? Bueno, el cáncer de pulmón de células pequeñas, pues abarca 15% del cáncer de pulmón. Su incidencia, pues prácticamente va a la disminución. El no microcítico o de las células no pequeñas tiene un porcentaje bastante elevado, que es el 80% de las causas de cáncer de pulmón, y pues se va a subdividir en adenocarcinoma, en carcinoma epidermoide y carcinoma de células grandes, ¿sale? Entonces, de estos tres, el adenocarcinoma pues ocupa pues casi prácticamente un 45%, la de las células pequeñas 15%, de células grandes 10 al 5%, y el epidermoide pues del 25 al 30%. Bueno. Karen, ¿sí me escuchó? Se dejó de escuchar un momento, Ya, pero se pero dejó de ahorita escuchar. ya. Ok. Bueno, según la OMS también tiene una clasificación para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, lo refieren que pues, se divide en carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, el adenoescamoso y el sarcomatoide. ¿Sale? Oye, Sadit, ¿crees que nos puedas apoyar con leyendo cada uno de
de los tipos del cáncer de célula. Hola, doctor, buenos días. Sí, por la parte del adenocarcinoma, pues está el tipo mixto, acinar, papilar, bronquialveolar, sólido fetal mucinoso o coloide, cistoadenoma mucinoso, células en anillo de sello y de células claras. En los subtipos del carcinoma de células grandes tenemos al neuroendocrino, el basalioide, semejante al linfoepitelioma, el de células claras, y el rhabdoide. Está por también el adenoescamoso, que no presenta subtipos, y el sarcomatoide. Tiene al pleomórfico, el fuso celular, las células gigantes, carcinosarcoma y el blastoma pulmonar también. Gracias, Edith. Bueno, pues son todos ellos según la clasificación de la OMS. También hay subtipos de adenocarcinoma, que se van a dividir, como hemos comentado en la última clasificación, pues dos grandes grupos. Las lesiones preinvasivas, el 30%, las lesiones del cáncer invasor, que es un porcentaje del 70%. El 30% de lesiones preinvasivas se van a encontrar como adenocarcinoma in situ, hiperplasia adenomatosa típica y adenocarcinoma de mínima invasión. Que estos dos últimos van a ser, se incluyeron en la última clasificación, adenocarcinoma de mínima invasión y el adenocarcinoma in situ. Por otro lado, tenemos el cáncer invasor, que es el 70%, pues se va a dividir en 5 tipos, que va a ser el acinar, el papilar, el lepídico, micropapilar y el sólido. Y bueno, seguimos con la subdivisión del adenocarcinoma. Las lesiones van a ser lesiones preinvasivas, como se había comentado, la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, que tiene una característica de ser menor de 3 centímetros. Ya en la clasificación del TNM vamos a hablar un poco más de esto. El mucinoso y el mixto. Aparte también tenemos el adenoma mínimamente invasivo, que se incluyó en la última clasificación, pues refieren que es de menos de 3 centímetros y menos de 5 milímetros con invasión, de predominio lepídico, mucinoso, no mucinoso y mixto. Además tenemos un adenoma invasivo de predominio lepídico, que es de más de 5 milímetros de invasión, y esto pues va a incluir el racinoso, el papilar, el micropapilar sólido y una producción de mucina. Algunas otras variantes del adenocarcinoma invasor pues van a ser la adenoma invasivo mucinoso, coloide, fetal y entérico. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se va a presentar el cáncer de pulmón? Josué, si estás allí, ¿crees que nos puedes apoyar con una presentación clínica del cáncer de pulmón? Alan, si estás ahí también, ¿nos puedes apoyar con esa presentación clínica? ¿Qué manifestaciones va a dar el cáncer de pulmón? Sí, doctor. Pues realmente el cáncer de pulmón, lo peligroso es que pues justamente la presentación clínica no es clásica. Los pacientes, por ejemplo, con EPOC, pues tienen un mayor riesgo de presentar sea de pulmón. Entonces, pues serían pacientes tosedores crónicos, que tengan alguna exposición a biomasa. Pues los datos clínicos van a ser un paciente que presente pues disnea, necesidad de oxígeno, pérdida de peso involuntaria y pues básicamente pues el cuadro es abrupto. Pueden tener pues la tos con
con expectoración seca o sanguinolenta, dolor de pecho, dificultad para respirar y pues más que nada pérdida de peso y pues yo creo que sería el cuadro clínico de un paciente. Es correcto. Como lo mencionas, Alan. Diagnóstico, te digo, cuando ya tienen todos esos síntomas y muchas veces refieren que ya es cuando ya hay invasión pues pericapilar del tumor. Así es, Levi. También puede haber compresión hacia el árbol bronquial y pues los pacientes pueden tener sibilancias o igual durante la auscultación. Es importante también mencionar que aproximadamente solamente el 5% de los cánceres de pulmón son primarios, ¿no? Y casi siempre tienen metástasis ya a otros órganos, a huesos, es importante. Entonces, mucha de la sintomatología es pues sistémica y ocupa otros órganos, ¿no? Entonces, muchas veces presentan lisis de vértebras de cuerpos vertebrales por pues, el grado de descalcificación que pueda tener. Entonces, ya como hallazgo tardío se encuentra que el paciente puede estar cursando con un cáncer de pulmón y entonces, propiamente, pues la pérdida de peso y el grado de osteoporosis que puedan tener, pues las consecuencias a estas en sí. No hay como una clínica específica en la que se hable de que pues pueda ser muy sospechoso de cáncer de pulmón. Bueno, otra cosa, doctor, también pues pueden debutar como síndromes paraneoplásicos. Muchas veces pues el cáncer de pulmón no da síntomas y se presenta más como pues por sospecha por algún síndrome paraneoplásico como CADH o algo así, que pues pueda estar orientándonos a algún tipo de cáncer. Hola, doctor. Sí, sí. Adelante, adelante. Parte de la presentación clínica, pues también puede ser, aparte de lo que ya comentaba Alan, diaforesis nocturna, presentar adenopatías, adenomegalias. Pueden ser también la presencia de un derrame pleural sin causa aparente, ¿no? Independientemente de la tos crónica y esas situaciones, pues derrame pleural es una de las manifestaciones más frecuentes en las neoplasias de pulmón. O bien puede encontrarse como un hallazgo incidental en una tomografía, en una radiografía, algún tipo de lesión que sugiera patología neoplasia. También, pues, lo que comentaba precisamente Alan también, los paraneoplásicos, o los síndromes asociados a neoplasia, el síndrome de la vena cava o alguna otra situación, aunque eso ya generalmente es en cánceres avanzados. Muy bien, pues bastantes valiosas todas las participaciones. Y sí, tienen razón. Prácticamente, pues aquí en México lo detectamos bastante tardía. Entonces, casi un cuarto de todas las detecciones, pues ya en estadios bastante avanzados, pero principalmente, como habían comentado, ustedes que van a hacer, pues, tos, dolor frecuente en el pecho, van a hacer manifestaciones o presentaciones clínicas pues bastantes no tan comunes o no tan específicas para que sospechemos específicamente del cáncer de pulmón. Dejen ver que no puedo avanzar la diapositiva. Listo. Bueno, entonces la presentación, como habían comentado, pues va a tener varias, ¿no? Va a haber una presentación con tos, con dolor frecuente en el pecho, también sangre al toser, dolor agudo en el pecho, y el cáncer también va a estar manifestado como una respiración acelerada, una ronquera y falta de aire. Eso va a depender, pues, de qué estructuras o qué estructuras van a estar pues afectadas. La ronquera, hay ocasiones que el nervio laríngeo recurrente pues va a estar afectado del lado derecho, lado izquierdo, va a depender de qué tipo de
o qué localización del cáncer de pulmón tengamos, pero pues esa va a dar una manifestación. Probablemente igual el cáncer se encuentra cerca o en una zona aledaña a un bronquio, pues va a tener un sangre al toser, ¿no? Bueno, otros síntomas, pues como le habían comentado, pues, son fatiga, cambios de tonalidad de la voz, ronquera, como se habían comentado, ruidos al respirar, como sibilancias. Igual prácticamente no son síntomas específicos de este padecimiento. Y solo un cuarto de los pacientes no tienen síntomas al momento del diagnóstico. O sea, que hayan ido al médico y pues se tomó una radiografía y resultó que pues tenía alguna masa allí en la radiografía y empezaron a estudiarlo, probablemente, ¿no? En esos pacientes pues serían bastante pocos. La presentación clínica, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas así más representantes o con mayor presencia en este tipo de cáncer? Refieren pues que la tos, sí se había comentado que la tos pues, va a estar prácticamente presente en un 43%, un síndrome constitucional pues en un 45% y a veces pues no van a tener clínica pues en un 33%. Si se dan cuenta pues hay unas pues bastante estadísticamente significativas. Y hay otros síntomas que también pueden aparecer, pero pues son un poco menos frecuencia. Los síntomas también los podemos dividir en 4 diferentes grupos. Relacionados directamente al tumor van a ser tos, disnea y hemoptisis. Relacionados a una diseminación intratorácica, ya lo comentaban, es el derrame pleural, lo comentaba Sadit hace rato. También se pueden manifestar como un derrame pericárdico, una disfonía, un síndrome de la vena cava superior y un síndrome de Pancoas. Si un R1 me puede apoyar, de los que no están rotando, me puede apoyar con el síndrome de Pancoas. ¿A qué se refiere este síndrome? Doc. Bueno, el síndrome de Pancoas es cuando regularmente el tumor está en región apical y es la afección del plexo braquial. Creo que está afectado C8, T1 y T2. Entonces esto nos puede originar con un síndrome de Horner y el paciente va a referir mucho dolor en su hombro. Entonces es la compresión del plexo braquial. Así es un síndrome, pues va a tener algunos síntomas que comentaste. Ese síndrome pues va a estar causado por un tumor en el ápice pulmonar. Va a ser con extensión al plexo braquial que habías comentado y se va a caracterizar pues dolor en el hombro y el síndrome de Horner, ¿sale? Que son tosis, miosis, enoftalmos y anidiosis, ¿va? Entonces, también como comentaban ustedes, se va a estar manifestado por otros síndromes, ¿no? Que son como secundarios a la presentación clínica de este padecimiento. También se va a presentar como una enfermedad metastásica. Va a haber pérdida de peso y algunos otros síndromes neurológicos y también como dolor óseo, ¿no? Cuando ya vaya a tener metástasis a hueso. O síndromes paraneoplásicos como hipercalemia, osteopatía, pulmonar hipertrófica, ¿sale? Entonces, lo podemos clasificar
en estos 4 rubros a la presentación clínica del cáncer de pulmón. Perdón, es que no puedo pasar la diapositiva. Doctor, se le está cortando un poco. Bueno, A ver, ya. es que no puedo avanzar en la otra diapositiva. Espérame. Hasta abajo debe de haber unas flechitas. Si no puede. Ahí. Sale. Entonces, en la presentación clínica, pues prácticamente pues va a estar en el 61%, va a ser con mets a vísceras, ¿no? 16% nada más vamos a encontrar una enfermedad localizada y un 23% a otras glándulas, ¿vale? Entonces, pues prácticamente este cáncer va a estar pues presente o lo vamos a encontrar prácticamente siempre con metástasis viscerales, probablemente porque fue un diagnóstico tardío. Y como los había comentado, pues hay la presentación pues también lleva tos, síntomas, es uno de los síntomas más frecuentes que habéis comentado, una neumopatía obstructiva, una adenopatías, lesiones centrales y el EPOC. Por sí, como habíamos comentado, por la gran actividad inflamatoria, pues eso pues nos va a condicionar que si le ve al paciente con EPOC, pues cáncer de pulmón, ¿sale? También hay disnea, pues también asociada con tos paroxística, aumento de producción de esputo, obstrucción de la vía aérea principal. El dolor pues, también torácico, como hemos comentado, el dolor pleurítico y una afectación pleurítica de un 8 a un 15%. También pues va a estar presentada como hemoptisis escasa y algunas alteraciones en la radiografía. Una presentación clínica, la disfonía, como les comentaba, por involucro del nervio laringio recurrente, esto pues se ve presente en 2 a un 18% y más que nada pues es del lado izquierdo. También esto va a condicionar un mayor riesgo de broncoaspiración y parálisis diafragmática. En este caso, pues en la imagen, ¿nos puedes describir qué ves en la imagen, Angélica? Sí, doctor. Veo un aumento de volumen en la parte superior, o sea, como un nódulo, como una opacidad en la parte derecha. Y también se vería como elevación del diafragma derecho. Sí, como comentas, ¿no? Hay una imagen allí casi en el ápice del hemitórax del lado derecho. Y también una elevación del hemidiafragma del mismo lado. Esto probablemente, como se había comentado, por el involucro del nervio laringio recurrente. ¿Sale? Y como les había comentado, hay también síndromes que se van a estar relacionados al cáncer de pulmón. El síndrome de Pancoast que les hemos comentado, involucra el síndrome de Horner y también dolor en las extremidades pues del lado afectado, atrofia del músculo, los músculos, y pues eso se debe pues prácticamente
a un adenocarcinoma en menos del 5%. Seguimos con la presentación clínica. Como había comentado Sadit, también se presenta el síndrome de la cava superior en un 46 al 75%, ¿sale? Esto es más que nada pues en el carcinoma de células pequeñas. Y prácticamente en la radiografía pues se ve en el 84% pues una radiografía normal. A veces hay un ensanchamiento mediastinal. Ahora vemos en esta tabla el porcentaje de los síntomas que puede presentar este síndrome de la vena cava. El edema facial puede estar bastante presente. La incurvitación yugular, ¿no? Van a ser uno de los síntomas más presentes en este síndrome de la vena cava. Aquí vemos los síndromes paraneoplásicos. ¿Alguien que me pueda ayudar? De los rotantes, por favor. Josué, que no he escuchado que estés. Yesiel, que si estás presente, ¿nos puedes apoyar? Una presentación clínica de los síndromes paraneoplásicos asociados a cáncer de pulmón. Sí, Doc, si quiere, yo apoyo. Empezamos con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipercalcemia, síndrome de Cushing, ginecomastia, hipercalcitonemia, niveles elevados de LSH y FSH, hipoglicemia, hipertiroidismo, síndrome carcinoide. También hay síndromes neurológicos como neuropatía, neuropatía subaguda sensorial, mononeuritis múltiple, pseudoobstrucción intestinal, encefalomielitis, mielopatía necrotizante, retinopatía asociada o inducida por cáncer, síndromes a nivel esquelético, osteoartropatía, síndromes a nivel renal como glomerulonefritis, síndrome nefrótico, síndromes a nivel metabólico, síndromes como en la parte sistémica puede haber anorexia, cajexia, bueno, síndrome consuntivo, fiebre de origen desconocido, a nivel vascular, dermatomiositis, polimiositis, vasculitis, lupus eritematoso sistémico, a nivel cutáneo, pues eritema generalizado, eritema multiforme, tilosis, eritodermia, dermatitis foliativa, acantosis nigricans, síndrome de Sweet, urticaria, hematológico, anemia, leucocitosis, coagulopatía, trombocitosis. Muy bien, pues todos esos que mencionaste, Said, pues nos van a ser unos síndromes que van a estar relacionados al cáncer de pulmón. No todos ellos van a estar relacionados al cáncer de células no pequeñas. Algunos van a estar, por ejemplo, el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética va a estar más relacionado al de las células pequeñas. Sin embargo, pues como estamos viendo el tema de cáncer de pulmón, pues los debemos conocer. Probablemente son preguntas rentables de algún Seguimos con la presentación clínica. La hipercalcemia pues, se encuentra pues, prácticamente de 2 al 6% al momento del diagnóstico y de 8 al 12% en el transcurso de la enfermedad. También lo debemos sospechar porque en estos pacientes pues, va a haber algunos síntomas como son náuseas, constipación,
poliuria y con función e irritabilidad. Bueno, seguimos con la secreción inapropiada de ADH en 30 al 70% y se va a presentar con un aumento de esta hormona y del 1 al 5% van a ser asintomáticos. También va a haber pues hiponatremia y también una osmolaridad disminuida, aumento del sodio urinario, aumento de la osmolaridad urinaria. Los síntomas que va a presentar este síndrome, pues van a ser la confusión, las convulsiones, alteraciones de estado de conciencia y el estado de coma. También hay síndrome de Cushing con la CTC ectópica o precursores de la CTH. Como presentación clínica también va a haber metástasis. Les habíamos comentado que en 1/3 de los casos, síndromes consultivos, los sitios donde van a estar van a ser hueso, hígado, suprarrenales, otras glándulas y el sistema nervioso. En el hueso, pues más que nada en el esqueleto axial, en los huesos largos proximales, y también pues se va a presentar como un dolor en un 25% en el diagnóstico. Y en la radiografía pues va a haber un patrón osteofilítico. Hay también presentaciones hepáticas, suprarrenales y también asintomáticas. En el sistema nervioso central pues va a haber metástasis a nivel intracraneal en un 10% y en el 70% de los casos con enfermedad metastásica secundaria al cáncer de pulmón. Ahora vamos a hablar de la estadificación según la NCC, una versión la más actual que tengamos, 5.2, del cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Alguien que me pueda apoyar de los que estamos rotando? Bruno, si estás allí, ¿crees que nos puedas apoyar con esta estadificación? Sí, doctor. Entonces, esta es la clasificación para cáncer pulmonar de células no pequeñas, en donde nos dice que TX pues es el tumor primario que no puede ser valorado o un tumor que ante la presentación de malignidad en esputo o en la secreción bronquial se visualiza por imagen o por broncoscopía. Tercero, pues que no hay evidencia de tumor primario. Bueno, ¿alguien más que nos apoye? Sadit, si estás por ahí también. Menor a 3 centímetros, ¿sí? Sí, bueno. Sí. T1, que es un tumor menor a 3 centímetros en la dimensión más grande que está cubierto por el pulmón o por la pleura visceral y que se evidencia sin la broncoscopía. T1 es la invasión mínima, en este caso de un adenocarcinoma, que sería menor a 3 centímetros en su mayor tamaño. Les había comentado que en esta clasificación al T1-MI, el carcinoma mínimamente invasor, anteriormente no estaba descrito, pero ahorita pues ya lo meten, ¿no? En esta clasificación más actual, T1, y el carcinoma in situ que habías comentado, en esta clasificación también ya se encuentra. ¿Sale? Continúa. ¿Continuamos o...? Sí, continúa, por favor. Sí. T1-MI es un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Generalmente se toma como un adenocarcinoma cuya mayor diámetro es menor a 3 centímetros
El T1A es un tumor menor de 1 centímetro en su dimensión mayor, que es superficial. El T1B es un tumor mayor a 1 centímetro, cuyo diámetro mayor es menor a 2. El T1C es un tumor mayor de 2 centímetros, cuyo diámetro mayor es menor a 3. En la parte del T2 tenemos ya un tumor mayor a 3 centímetros, pero que es menor a 5 centímetros, teniendo algunas de las siguientes características. Involucra los bronquios principales, invade la pleura visceral y está asociado con atelectasias con neumonitis. El T2A es un tumor mayor de 3 centímetros, pero menor a 4 centímetros en su dimensión mayor. El T2B es un tumor mayor a 4 centímetros, pero con una dimensión mayor menor a 5, menor o igual a 5. Y el T3 es un tumor mayor a 5 centímetros, pero con su dimensión mayor, menor o igual a 7 centímetros, que invade las siguientes estructuras: la pleura parietal, la pared torácica, el nervio frénico, el pericardio parietal, y bueno, el T4 es un tumor mayor a 7 centímetros o un tumor de cualquier tamaño que invade alguna de las siguientes estructuras: el diafragma, el mediastino, el corazón, grandes vasos, tráquea, el nervio laringeo recurrente, el esófago, los cuerpos vertebrales, la carina, bueno, esas estructuras principalmente. Claro. Bueno, siguiendo con la clasificación del TNM, les había comentado, ¿no?, que las nuevas categorías de T, el TIS, pues es el carcinoma in situ, ¿no?, que es un adenocarcinoma con un patrón lipídico. Habíamos visto que es invasor en un adenocarcinoma. Entonces, que debe ser un carcinoma que mida menos de 3 centímetros, perdón, en su eje mayor, ¿sale? Y el T1MI, es el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Igual, es menos de 5 milímetros de su invasión en su mayor extensión. ¿Vale? Y bueno, posteriormente, en este cuadro, pues van a estar clasificando, o va a haber la comparación entre la 7ª edición y la 8ª edición del TNM. ¿Sale? Entonces, prácticamente, como les había comentado, pues el carcinoma in situ y el T1MI es el adenocarcinoma mínimamente invasivo, y pues van a tener características que les había comentado. Pero posteriormente, también otra de las, pues de lo nuevo que está en esta versión, es que el T4, si se dan cuenta, en la 7ª edición, el T3 correspondía a más de 7 centímetros. Sin embargo, en esta 8ª edición, pues ya corresponde a un T4. ¿Sale? Y así sucesivamente, también con invasión a diafragma. Si invade a diafragma, prácticamente con invasión diafragma ya se vuelve un T4. Entonces también hablamos de los nódulos regionales, perdón, exactamente, nódulos regionales. ¿Alguien más que me quiera apoyar con esta tabla? Si estamos terminando. Yo, doctor. Son los nódulos linfáticos regionales. NX son los nódulos que no pudieron ser como identificados. N0 es que no hay nódulos regionales. N1 es que hay metástasis en los nódulos linfáticos ciliares ipsilaterales y peribronquiales ipsilaterales, en los nódulos intrapulmonares, incluyendo los que de extensión directa. N2 sería metástasis ipsilateral mediastinal o subcarinal. N3 sería metástasis contralateral mediastinal, iliar contralateral ipsilateral o escaleno contralateral o en los subclavios. Muy bien. Entonces, en los componentes de la N, en los nódulos, no hubo pues, un cambio, ¿no?
sustancial entre la 7ª edición y la 8ª edición. Haciendo un breve recordatorio nada más de todo lo que hemos visto en la clase previa. Me dices, si no se escucha. Pues vemos, ¿no? que el cáncer de pulmón es una de las patologías más frecuentes y principales, es una principal causa de muerte a nivel mundial y también en México. Va a tener pues varias manifestaciones clínicas y las habíamos dividido en cuatro grupos, ¿no? De acuerdo a sus síntomas. Los síntomas asociados directamente al tumor, que van a ser pues hemoptisis, que va a ser disnea, ¿no? En ese grupo. También en el otro grupo, una diseminación intratorácica, y habíamos visto el síndrome de Pancoast, ¿no? En donde pues hay una afectación del plexo braquial, hay aumento del volumen del miembro o del lado afectado, y también pues hay otro grupo que es de acuerdo a las metástasis que se realiza, que principalmente pues va a dar metástasis a hueso, a cerebro, también a algunas otras glándulas, y también otro grupo, el cuarto grupo es los síndromes paraneoplásicos, pues van a estar relacionados directamente con este cáncer de pulmón, pues van a ser la hipercalcemia, el síndrome de la vena cava superior y el síndrome de Cushing también va a estar ahí, tener influencia en este tipo de cáncer. Algunas mutaciones importantes en este tipo de cáncer. Uno de los principales es el KRAS, ¿no? Que habíamos comentado, que va a estar presente en el 25% de todas las mutaciones, es el más común. Sale el KRAS, y pues si tienen esta mutación, pues va a ser un pronóstico bastante pobre. Otra mutación también pues relacionada al cáncer de pulmón va a ser el receptor de crecimiento epidérmico, y pues esta se va a manifestar en los pacientes no fumadores. Un factor de riesgo importante para este tipo de cáncer pues va a ser el fumar. Entonces, es el principal factor de riesgo, ser fumador. Y también, pues, si otro factor de riesgo, pues va a ser que tengamos familiares de primer grado con antecedente de cáncer de pulmón. También la comida, los hábitos higiénico-dietéticos, pues es la comida, ¿no? Rica en carnes rojas, pues nos va a aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón, así como las frutas con caroteno. Van a disminuir las comidas ricas en vitaminas, vitamina A. Otro factor de riesgo es el radón. Ese lo podemos encontrar pues en los techos de las casas, en el suelo, y pues va a ser bastante importante también. El alcohol va a estar también muy relacionado con el cáncer de pulmón. También podemos encontrar en mujeres que no fuman, el asbesto, ¿no? Está muy relacionado también, el humo del diésel, entre otros tipos. ¿Sale? También, ¿qué otra cosa podemos recordar del cáncer de pulmón? Pues yo creo que nada más. Ahora, de acuerdo a la estadificación, nos habíamos quedado aquí. Vamos a continuar con la clase. Bueno, esta es la última guía para cáncer de pulmón con células no pequeñas, ¿no? Si habíamos visto que
pues te van a dividir en el TNM. El TX, pues no se puede evaluar. El T0, pues no hay presencia o evidencia de tumor primario. El T1, el TIS es el que se había adaptado, ¿no? El que se había incorporado a a esta octava edición. El T1 es el T1, perdón, TIS es el carcinoma in situ, ¿sale? El T1 pues ya se va a estar dividiendo en T1 MI, que es mínimamente invasivo, un adenocarcinoma mínimamente invasivo, el T1A, que va a ser menos de 1 centímetro, T1B, mayor de 1 centímetro, pero menor de 2 centímetros, y T1C, que es mayor de 2 centímetros, pero menor de 3 centímetros en su dimensión más grande. Es muy importante en esta clasificación, porque si recordamos, ¿alguien me puede definir qué es un nódulo pulmonar solitario? ¿Un R1? A ver, Angélica, Sí, doctor. dime. Pues es cuando hay como en la radiografía una masa que se identifica por primera vez y por lo general suelen ser benignas Ajá, pero y son pequeñas, como de menos de 5 centímetros. tiene una característica especial y por eso la vamos a definir. Es Ah, pues menos no de, tenían síntomas. ajá, mira, es menos de 3 centímetros. Sale menos Ok. de 3 centímetros y el parénquima alrededor pues es sano. Entonces, si lo clasificamos en un TNM, imagínate, aquí está, es un TNM 1C, ¿sale? Porque Ujú, ujú. Por es el mayor de 2 tamaño, ¿no? centímetros, exactamente, y menor de 3 centímetros en sus Ujú, dimensiones más grandes, ¿sale? ujú. Para Sí. que tengamos en cuenta eso. Ahora, Ok. la clasificación de la célula del carcinoma el cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues va a estar dividido, ¿no? Que es lo que se me había pasado, que va a estar dividido en 4 grandes grupos, que es el escamoso, el adenocarcinoma, el adenoescamoso y el sarcomatoide. Entonces, son los 4 subgrupos de las células no pequeñas del cáncer de pulmón. ¿Vale? Ahora, bueno, estas son las categorías que se habían implementado y las diferencias, ¿no? que hubo en la séptima edición y la octava edición. Ahora, con los nódulos regionales es bastante importante esta clasificación de los nódulos regionales. NX, pues no puede ser evaluado. El N0, pues no hay metástasis. N1, que si ponemos atención, el N1 va a ser siempre ipsilateral. O sea, si el tumor se encuentra del lado derecho, los nódulos tienen que estar del lado derecho. Pueden ser peribronquiales, ¿sale? Y ahora, el N2 también hay metástasis, pero también ipsilateral. Pero estos ya no se van a encontrar dentro del parénquima pulmonar, sino se van a encontrar, puede ser en subcarinal, los nódulos subcarinales. Ahora, si ya hay metástasis contralateral, pues ya se van a hacer un N3, ¿vale? Habíamos visto los nódulos. Y ahora, cuando hay metástasis, si no se puede evaluar, pues es MX, ¿no? Si es M0, pues tampoco no hay metástasis a distancia. Si es M1, pues ya ahorita en esta octava edición hay esta clasificación, lo clasifica en 3 grandes grupos, M1A, B y C. El M1A, pues se van a encontrar el nódulos separados, nódulos separados en un lóbulo contralateral. También hay invasión a los nódulos pericárdicos y a los nódulos de la pleura. Eso es 1A. 1B, pues hay una metástasis única a otro órgano y ya hay, y 1C, pues hay metástasis a distancia, ¿no?
que habíamos comentado, los principales órganos a donde va a metastasizar. ¿Dónde va a ser ¿qué otro R1 hay? Son 12 participantes. A ver, Baltasar, ¿dónde va a haber metástasis del cáncer de pulmón? Buenos días, Doc. Las metástasis, pues principalmente van al sistema nervioso central. Puede ser médula como cerebro también. Correcto. Entonces ahí también puede ser, ¿no? O algún otro órgano como hígado. ¿Sale? Bueno. Y ya a partir del TNM ya vamos a ver estadios del carcinoma de células no pequeñas. Entonces, el estadio 1, pues ya habíamos visto esto, ¿no? Que es un TIS, N0, M0. Y si recordamos nuevamente un nódulo pulmonar solitario, se encuentra un estadio 1A3, que es un T1C, no hay nódulos y tampoco hay metástasis, ¿sale? Y así sucesivamente hasta un estadio 4B. Habíamos comentado esto. Ahora, para cuando hay un hallazgo incidental para un nódulo sólido en la tomografía de tórax, ¿qué hacemos, no? ¿O qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué vamos a realizarlo? ¿Cómo lo vamos a seguir? Entonces, si hay un nódulo sólido, incidentalmente encontrar una tomografía de tórax, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, un riesgo alto y un riesgo bajo. ¿Cómo sabemos que es un riesgo bajo? Los pacientes que se caracterizan por un riesgo bajo van a ser pacientes que no han fumado y que no tienen historial de familiares de primer grado con cáncer de pulmón. Entonces, lo contrario, si son pacientes que han fumado bastante en su vida y que también tienen familiares de primer grado con cáncer de pulmón, se van a caracterizar por ser con alto grado, ¿sale? Ahora, vamos a seguirlos, ¿no? Si es de 6 milímetros o menor, pues hay un seguimiento, no hay un seguimiento de rutina. De 6 a 8, un ataque en 6 a 12 meses. Si está estable, pues hay un seguimiento de 18 a 24 meses. Mayor de 8 milímetros se considera un ataque en 3 meses, o una biopsia o un PET-CT. A los de alto riesgo, menor de 6 milímetros, una TAG a 12 meses, estable, pues ya no hay seguimiento de rutina. Y de 6 a 8, de 8 milímetros, un TAG en los 6 a los 12 meses, y está estable, repetir a los 12 a los 24 meses. Y si es mayor de 8 milímetros, pues una biopsia o un PCT, ¿no? Entonces eso es lo que podemos realizar en un paciente que encontramos un nódulo pulmonar con estas características y con estos diámetros. Principios de una evaluación diagnóstica. Los pacientes con una fuerte sospecha clínica de cáncer de pulmón en estadio 1 o en estadio 2 no requieren una biopsia antes de la cirugía. ¿Esto por qué? Porque probablemente está muy pequeño y la localización a veces va a dificultar para que se tome alguna biopsia. ¿Sale? Ahora, si no se ha obtenido un diagnóstico tisular preoperatorio, es necesario un diagnóstico intraoperatorio, es decir, pues, resección en cuña, biopsia con aguja, o antes de una lobectomía o una neumectomía. Eso hace referencia a la última edición del NSC. Se recomienda la esterificación mediastínica invasiva antes de la resección quirúrgica para la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio 1, estadio 2. También en los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón de células no pequeñas, hay técnicas disponibles para el diagnóstico de tejidos. Estas van a ser pues una citología de esputo, una broncoscopía con biopsia y aspiración con aguja biopsia con aguja gruesa transtorácica guiada por imágenes, y una toracocentesis, mediastinoscopía, cirugía torácica asistida por video y una biopsia quirúrgica abierta. Estas van a ser las herramientas que podemos utilizar para caracterizar
al cáncer, ¿no? Y ver su pronóstico. Entonces, el pronóstico, pues realizamos una toracentesis. Si hay invasión a la pleura, si hay invasión a algún otro, estructura adyacente, mediastinoscopía, pues a todos los pacientes se les tiene que realizar una mediastinoscopía para evaluar los nódulos. Cuando hay un estadio, un N1 o un N2, para realizar la resección, mínimo se tienen que llevar 6 ganglios o 6 nodos. Estos 3 van a ser N1 y 3 van a ser N2. No está el doctor Pinto. Querétaro. Ayer estaba conectado Querétaro y pues hoy. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos con los principios de la terapia quirúrgica. Para la enfermedad médicamente operable, la resección es la modalidad de tratamiento local preferida. Esto pues va a depender del tamaño del tumor y de la localización. Por ejemplo, hay una resección sublobar, en la segmentectomía y la resección en cuña deben lograr márgenes de resección del parénquima mayor de 2 centímetros o mayor del tamaño del nódulo. Deben tomar muestras de estaciones de los ganglios linfáticos N1 y N2 apropiadas. Y esto apropiado pues refiere que se deben de tomar 3, ¿no? 3 en el N1 y 3 en el N2. Ahora, la segmentectomía o la resección en cuña es apropiada para pacientes seleccionados, pacientes con reserva pulmonar deficiente u otra comorbilidad importante que contraindique la lobectomía. Entonces, pacientes con una reserva pulmonar funcional pues bastante deficiente, se le hace lo menos posible, ¿vale? Entonces, eso para que haya una mejor sobrevida. Un nódulo periférico menor de 2 centímetros, también se le realiza la segmentectomía. Una histología pura de adenocarcinoma in situ, pues también, igual la resección en cuña, una segmentectomía. Si el nódulo tiene mayor de 50 de apariencia de vidrio esmerilado en ATAC, también se le puede realizar este tipo de tratamiento quirúrgico. Ahora ya empezando con los estadios, ¿no? Por cada estadio que se va a caracterizar el cáncer de pulmón, van a ser, primero se realiza una revisión de la patología. Esto se incluye el estado funcional y la pérdida de peso. Se realiza una tomografía en la parte superior del abdomen y con contraste, incluidas pues también las suprarrenales. Sabemos que también en las suprarrenales va a haber metástasis de cáncer de pulmón. En un perfil de química, un asesoramiento para que el paciente deje de fumar, utilizar el marco de las 5 A's, que es preguntar, asesorar, evaluar, ayudar y organizar. También integrar los cuidados paliativos y para herramientas que ayuden a la mejor evaluación. ¿Sale? Entonces, ahora, si estamos en un estadio 1A y es periférico, o sea, T1, A, B o C y N0, vamos a ver en el posterior, cuando tenga estas siglas, la diapositiva sabemos que es en estadio 1A, 1B. ¿Sale? Entonces estos van a ser los estadios y ver. Bueno, ahora para los estadios, el estadio 2B, 3A y 4, el tratamiento así general es una resección quirúrgica más una disección de los nódulos linfáticos mediasténicos o, ¿sale? Una resección sistemática de los nódulos. Ahora, cuando hay en un estadio 3B o 3C, ahí ya deberíamos de realizar una quimioterapia definitiva. Ahora también cuando hay un estadio 4B, lo que nos lleva es una quimioterapia. Cuando es un 4A, con M1A y un M1B, si está afectado el sistema nervioso o el cerebro, se le realiza pues una
radiocirugía estereotáxica sola o una resección quirúrgica, sale en esos casos. Ahora, en el estadio 1A que se había comentado, con estas siglas N2, que era de los primeros estadios, si tiene una función pulmonar, o sea, habíamos comentado que todos los pacientes para llevarlos al tratamiento debemos de primero evaluar su función pulmonar, ¿sale? Evaluarlo si no se había hecho, realizarles una broncoscopía o considerar una evaluación de los nódulos linfáticos miastínicos, o realizarle un PET-CT. Ahora, si esto sale con nódulos negativos, nódulos miastínicos negativos, y es operable, pues el tratamiento es una exploración quirúrgica más una resección, una disección de los nódulos linfáticos mediastinales o pues sistémicos, ¿no? Ahora, cuando ya están, cuando es inoperable, un tratamiento definitivo es la RT con radioterapia ablativa estereotáxica, ¿sale? Ahora, cuando tienen nódulos mediastínicos positivos, pues nos lleva a la quimioterapia. En el estadio 1B, estadio 2, 2B y 3A, igualmente, ¿no? Realizar lo primero una evaluación pretratamiento con una broncoscopía, una evaluación patológica de los ganglios linfáticos, mediastínicos y exploración de un PET-CT si no se ha realizado anteriormente. Una resonancia magnética con contraste. Esto va a ser para estadios 2 y 3A. ¿Sale? Ahora, igual, ¿no? Tenemos ganglios, nódulos mediastínicos negativos, y si es operable, pues una resección quirúrgica, más una disección de ganglios linfáticos mediastínicos o un muestreo sistemático de los ganglios linfáticos. Ahora, si no es operable y es un N0, un RT definitivo, o también podemos, realizar una radioterapia estereotáxica ablativa. ¿Sale? Si es N1, es una quimioterapia definitiva. Quimiorradiación definitiva. Ahora, si son nódulos mediastínicos positivos, vamos a ver posteriormente cuando sean estadio 3A y 3B. Ahora, en estadios, es lo que sigue, ¿no? En estadios 3B y 3A, igual, ¿no? Realizar una evaluación pretratamiento con todo lo que hemos comentado, la función pulmonar, broncoscopía y evaluación patológica de los ganglios linfáticos mediastínicos. Ahora, si tiene un tumor en el núcleo superior o en la pared del tórax, todos estas evaluaciones clínicas nos van a llevar a una quimioterapia o una resección más una quimioterapia o una quimiorradiación. ¿Sale? Ahora, en estadios 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, dependiendo de lo que encontremos en la cirugía, con márgenes negativos cuando es N0, márgenes positivos R1, habíamos comentado el día de ayer, pues que se daban pacientes con positivos, ¿no? Con márgenes positivos, pero que son microscópicos. Ahora, R2, pues son macroscópicos o que invaden estructuras, pues, vitales. Entonces, son márgenes negativos, R0, el tratamiento es observar. Márgenes positivos, una resección o una radioterapia. Márgenes negativos en 1B, es observación o quimioterapia. Igual o resección. Hay márgenes positivos, también resección o quimioterapia más radioterapia. Ahora en estadio 2B, márgenes negativos y negativos a una quimioterapia directamente. Y márgenes positivos, pero que tenemos un R1 o un R2. En un R1 es una quimioterapia más una resección. ¿Sale? O una quimiorradiación. R2, una resección más una quimioterapia o una quimiorradiación concomitante. Márgenes negativos cuando es un estadio 3A y 3B,
vamos a tenerle una quimioterapia, realizar una quimioterapia secuencial. O es R1, es una quimiorradiación secuencial o adyuvante, o R2, una quimiorradiación concurrente. Oh, Ahora, perdón. El doctor Levy y el doctor Sadit tienen la mano levantada. a ver, comente Said y Levi. Hola, hola doctor, buenos días. ¿Me escucha? Es que yo escucho muy cortado. No sé si me escucha. Sí, yo te escucho bien. Ah, gracias. Nada más quería preguntar, en la evaluación inicial se incluye el ECOG y el Karnofsky. Bueno, y quería saber si estos influyen ahora sí que en la decisión de tratamiento para los pacientes o solamente se basa uno en lo que es la estadificación en base al TNM. No, sí, se tiene que evaluar principalmente todo el paciente. De hecho, en el diagrama, por ejemplo, en este programa del NCCN, ellos ya tienen como aparte un tratamiento. Si es fumador, lo llevan a su tratamiento específico. Y hay una liga aquí en este diagrama cuando es fumador. Y le haces preguntas. Son como 20 preguntas que les realizan. Entonces, también, si el paciente tiene una función pulmonar bastante deplorable, pues también los mandan al neumólogo y como tú comentas, si tienen la esperanza de vida o es bastante pobre, se les debe realizar lo menos posible un tratamiento muy poco invasivo para pues aumentar su esperanza de vida. ¿Sale? Ok, doctor. Muchas gracias. Levi, ¿alguien? Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias, doctor. Sí, es el mismo, ¿no? Están Levi, Sadid. Sí, es que estamos aquí en el hospital. Ajá, sí, doctor. Gracias. En el malecón, muy bien. Sale, continuamos entonces. Perdón, ¿eh? Ahora sí, cuando hay metástasis a distancias, cuando son síntomas localizados, pues son una radioterapia paliativa, ¿no? Ahora, y metástasis al cerebro, pues igual. A hueso, igualmente, ¿no? Se realiza una quimioterapia. Todos estos pacientes que están con metástasis a distancias van a ir directamente a quimioterapia. Ahora, habíamos comentado de los biomarcadores emergentes para identificar las terapias para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y habíamos visto que hay mutaciones de HER2 y el tratamiento va a ser bastante específico. Por ejemplo, si tiene una mutación o alteración genética con HER2, le damos un tratamiento para ese tipo de cáncer con aldotrastuzumab. Sí, entonces va a depender de qué alteración genética tenga o qué mutación es el tratamiento específico. ¿Sale? Como conclusiones de este tema, el cáncer de pulmón sigue siendo con mucho la principal causa de muerte por cáncer. El 80% de los cánceres de pulmón se debe a las células no pequeñas y por mucho la adenocarcinoma es el más común de estos no pequeños. Debemos identificar los factores de riesgo para cáncer de pulmón que les habíamos comentado, que pues, van a dividirse en varios grupos. Y el principal, pues el factor de riesgo es el tabaco. Dejar de fumar sigue siendo la intervención más poderosa para disminuir el cáncer de pulmón. Y esto es todo de este tema. ¿Alguien que quiera comentar algo más sobre este tema o